efecto mariposa es un concepto que proviene de la teoría del caos en la ciencia y la matemática, que sugiere que pequeñas acciones o eventos pueden tener efectos significativos y a menudo impredecibles en un sistema complejo. El término, efecto mariposa, fue acuñado por el meteorólogo Edward Lorenz, quien propuso que el simple aleteo de una mariposa en un lugar del mundo podría eventualmente provocar un tornado en otro lugar, debido a la manera en que las pequeñas perturbaciones pueden amplificarse y propagarse en sistemas no lineales. En un sentido más amplio, el efecto mariposa se utiliza para describir cómo las pequeñas acciones o cambios, incluso aparentemente insignificantes, pueden tener consecuencias significativas en sistemas complejos y dinámicos, como el clima, la economía o incluso el comportamiento humano. Esta idea resalta la interconexión y la sensibilidad de los sistemas complejos, donde pequeñas perturbaciones pueden desencadenar cadenas de eventos que conduzcan a resultados sorprendentes o impredecibles. A continuación verás 7 increíbles casos de efecto mariposa que cambiaron el curso de la historia. Número 7. En la primera gran batalla de su histórica campaña para establecer el mayor imperio que el mundo había conocido, la batalla del Gránico, Alejandro Magno fue alcanzado por un hacha de combate persa y quedó aturdido. Un noble persa levantó su espada para clavársela a Alejandro en la cabeza por la espalda, cuando Clito el Negro, al que Alejandro mataría más tarde en un arrebato de furia, se abalanzó y cortó el brazo de la espada del persa a la altura del hombro. Si Clito hubiera atacado un segundo más tarde, Alejandro habría pasado a la historia no como Alejandro Magno, sino como un joven hijo de Filipo insensato e insolente que intentó enfrentarse a un enemigo que le superaba ampliamente en número, y lo pagó con su vida. No habría existido la época helenística, ni la dinastía ptolemaica en Egipto, ni Cleopatra. No habría habido traducción griega de la Biblia hebrea, y probablemente no habría habido Jesús, ya que las guerras civiles en Judea fueron instigadas por la influencia helenística. Todo el curso de la civilización occidental cambió para siempre por el oportuno golpe de Clito. Número 6. El presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson estaba en Versalles asistiendo a la Conferencia de Paz de París cuando recibió una carta de un joven socialista que quería reunirse con él. Woodrow lo ignoró y desencadenó ciertos eventos que condujeron a la guerra de Vietnam. Se trataba de Ho Chi Minh, el cual se desilusionó, estudió marxismo en la Unión Soviética y se encontró con Trotsky y Stalin, convirtiéndose en un comunista teñido. Este lideró el grupo comunista que dividió a Vietnam por la mitad. Más tarde, Vietnam se independizó de Francia, pero el país se dividió en un norte comunista y un sur no comunista, con Ho Chi Minh al frente del norte. En la década de 1960, las guerrillas norvietnamitas atacaron el sur y Estados Unidos intervino. Algo que no habría ocurrido si Wilson hubiera leído la carta de Ho Chi Minh. Número 5. En 1983, el sistema de alerta de la Unión Soviética recibió señales de sus radares que indicaban el ataque de un misil estadounidense. El jefe de la central era un siberiano del Ejército Rojo y tenía que decidir, en cuestión de minutos, si esas señales eran suficientes como para dar parte a sus jefes. Si lo hacía, la réplica iba a ser inmediata y se desencadenaría una tercera guerra mundial. Los instantes en que Stanislav Petrov tuvo sobre sus espaldas el destino del planeta. El teniente coronel Stanislav Petrov, que estaba de servicio durante el incidente, descartó correctamente el aviso como un error informático cuando los radares de alerta temprana en tierra no detectaron ningún lanzamiento. Parte de su razonamiento fue que el sistema era nuevo y se sabía que había funcionado mal anteriormente. Además, un ataque nuclear a gran escala desde Estados Unidos implicaría miles de lanzamientos simultáneos, no un solo misil. Más tarde, el sistema informó de otros 4 lanzamientos de ICBM dirigidos a la Unión Soviética, pero Petrov volvió a desestimar los informes como falsos. La investigación que siguió reveló que el sistema efectivamente funcionaba mal y que las falsas alarmas eran causadas por una rara alineación de la luz solar en las nubes de gran altitud bajo las órbitas de los satélites. Y así, todos vivimos ahora en un mundo no destruido por la guerra nuclear. Número 4.
Se puede rastrear el 11 de septiembre y los orígenes del ISIS hasta la muerte de un perro en la Texas de los años 50. Charles Azar, un concejal de Texas, estaba harto del perro del vecino, ya que se orinaba en sus flores y por ello mezcló trozos de vidrio con la comida, provocando su muerte. Esto cambió la historia del mundo. El perro pertenecía a Charlie Wilson, un niño de 13 años que juró venganza. Organizó a la gente para que votara contra la reelección de Azar y lo consiguió. Impulsado por su éxito, comienza una carrera en la política, llegando a convertirse en senador estatal a la edad de 27 años. Como miembro del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Wilson presiona para obtener fondos para reforzar a un grupo llamado Talibán, que lucha por el Afganistán ocupado por los soviéticos. Los Estados Unidos enviaron el dinero a través de Pakistán, para no estar directamente relacionado con las acciones contra los soviéticos. Pakistán se convirtió en el campo de entrenamiento común de todo tipo de rebeldes y combatientes, armándolos y entrenándolos para luchar en Afganistán. Uno de los entrenados en Pakistán es un ingeniero civil, hijo de un multimillonario saudí, un tal Osama Bin Laden. Las fuerzas talibanes expulsaron a los soviéticos de Afganistán, creando su estado religioso teocrático. Pakistán se alegra de haber ganado. Al-Qaeda planea y lleva a cabo el 11S, impulsando su agenda religiosa y política de formas nuevas e interesantes. Aparentemente, no es lo suficientemente interesante, ya que dos miembros de Al-Qaeda deciden que volar aviones en ciudades civiles no es algo lo suficientemente malo que pueden hacer, por lo que se separan y comienzan ISI, más tarde renombrado ISIL e ISIS. Todo esto no hubiera sucedido si Charles Azar no hubiese envenenado el perro de su joven vecino. Número 3. Henry Tandy estaba en Francia en 1918 luchando para el ejército británico cuando decidió perdonarle la vida a un joven alemán. Esta decisión le costaría al mundo de una forma que nadie podría haber imaginado jamás. Tandy estaba luchando para hacerse con el control de Markowing y vio a un soldado alemán herido que intentaba huir. Como estaba herido, Tandy no podía soportar matarlo y lo dejó ir. El hombre era nada más y nada menos que Adolf Hitler. Solo imaginen cuántas vidas pudo haber salvado Tandy con solo un tiro de gracia al soldado herido. Número 2. Un burócrata alemán que metió la pata en la televisión en directo provocó la caída del muro de Berlín. Este tipo de la Alemania del Este, Günter Schabowski, iba a anunciar que se iban a permitir nuevos viajes fuera de la Alemania del Este en pocos días desde el anuncio, y había que esperar días para conseguir y tener el visado especial de viaje autorizado. Iba a anunciarlo en la televisión gubernamental en directo. Iba apurado y cansado a la conferencia de prensa, y no había leído el comunicado de prensa oficial del gobierno antes de salir en la televisión en vivo. Un ayudante se limitó a entregarle el documento, que leyó ante la cámara. Pero, como he dicho, no estaba preparado, estaba cansado y tenía prisa. Así que leyó en directo la primera parte del comunicado, que decía, el gobierno autoriza ahora la libertad de viajar. Un reportero le preguntó entonces, ¿cuándo entra en vigor? No había tenido la oportunidad de leer aún los límites de viaje y los requisitos de visado, y había tenido un día largo. Así que en lugar de tomarse varios minutos en directo para leerlo todo, Schabowski se limitó a murmurar por lo que sé, inmediatamente. Esto hizo que miles de alemanes del este se concentraran en el muro y en los puestos de control fronterizos. La gente se enfadaba cada vez más a medida que se les negaba el paso. Finalmente, para evitar un motín o resultar heridos, un guardia dejó pasar a algunas personas. Esto provocó una reacción en cadena, y así, adiós muro de Berlín. Número 1. El papel que esta hermosa, prácticamente desconocida y completamente inocente mujer tendría en la puesta en marcha de las dos guerras mundiales del siglo XX. Esta es Sophie Chotek, duquesa de Hohenberg, y apuesto a que prácticamente ninguno de ustedes ha oído hablar de ella. Fue la mujer de la que se enamoró y con la que se casó el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro. No era de la realeza, una simple duquesa. Lo que significaba que, según las normas increíblemente snobs de la época, ni siquiera el futuro monarca del Imperio Austrohúngaro podía hacer que ella,
su propia esposa, le acompañara en las ceremonias oficiales de la realeza. El archiduque odiaba eso. El archiduque era un autócrata, pero tenía una cualidad redentora: amaba profundamente a su esposa. Solo había una excepción a esa estúpida regla, que es que ella podía estar a su lado en público mientras él actuaba en su capacidad militar como inspector general del ejército austrohúngaro. Y esa fue la razón principal por la que el archiduque decidió ir a inspeccionar el ejército en Bosnia, una elección totalmente innecesaria y opcional, para que su esposa pudiera cabalgar a su lado en público. Y se montó de forma bastante tonta en un coche abierto para que todo el mundo pudiera verlos a los dos juntos. Y luego fue asesinado por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, que literalmente corrió hacia el coche descubierto y les disparó a ambos a quemarropa, matándolos al instante. Austria exigió a Serbia una disculpa incondicional y se empeñó en humillarla. Serbia consideraba que el asesinato era horrible, pero no tenía ninguna participación oficial en él. Así que se negó a disculparse. Austria declaró entonces la guerra a Serbia. Rusia, como el mayor aliado de Serbia, declaró la guerra a Austria. Alemania, como aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia. Francia y Gran Bretaña, como aliados de Rusia, declararon la guerra a Alemania. Es imperativo señalar aquí que, salvo la declaración de guerra de Austria a la pequeña Serbia, que nunca imaginó que se le iría de las manos de forma tan espectacular. Todas estas otras declaraciones de guerra entre estas naciones no fueron elecciones, sino que estaban obligadas por tratados de seguridad a acudir al rescate de las demás en caso de agresión contra sus aliados. Gran Bretaña, Francia y Rusia, por un lado, como la Triple Entente, y Alemania y Austria-Hungría, por otro, como las potencias centrales. Hablando de una reacción en cadena. Y entonces, señoras y señores, tuvieron la Primera Guerra Mundial, seguido por el colapso de la economía alemana. No, el Tratado de Versalles no fue tan punitivo como la gente piensa. El colapso de la economía alemana trajo a ese encantador HDP, Adolf Hitler, al poder. Y el resto, como se dice, es historia. Podría decirse que es uno de los mayores casos de efecto mariposa de toda la historia. Y todo comenzó con el matrimonio de un emperador con una plebeya por amor. Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Me sería de gran ayuda tu aporte. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Toxic Man Tops.